Para iniciar este problema, lo primero que debemos de hacer es graficar los puntos que nos dan y de ahí iniciamos con el inciso A, que nos pide tanto el valor de x minúscula como de y minúscula. Para obtener eso, primero debemos de sacar xm1, que eso es igual a f por xf sobre f más b. El valor de F son 100 kilos y el valor de B son 50 kilos. El valor de XF es el 70% o el 0.7. Sustituyendo los datos en la ecuación, nos da como resultado que xm1 va a ser igual a 0.4666. Ahora debemos de graficar nuestra xf y siempre va a estar en el lado de C. Ubicamos el 70% y lo unimos con el punto B donde vale el 100%. Obteniendo esa recta, ahora vamos a graficar el punto xm1 igual en el lado de C, pero uniéndola hasta la línea que acabamos de graficar. Ubicando el punto xm1 nos damos cuenta que en este caso no queda ninguna recta de operación, por lo tanto tenemos que interpolar. Cada recta de operación la tenemos que bajar de manera perpendicular hasta que se unen las dos esquinas de esa recta. Así nos vamos a ir hasta encontrar las dos rectas de operación donde está nuestro valor de xm1, que en este caso va a ser entre la recta de operación 2 y la recta de operación 3. Obtenida estas interpolaciones, cada una de las puntas de los triángulos que se forman las vamos a unir haciendo una pequeña curva. Esa curva va a ser la interpolación. Ahora, para poder encontrar una recta de operación que pase por xm1, debemos de suponer un valor de x, que en este caso va a ser 0.24. De igual manera, ese valor se tiene que interpolar bajando la recta paralela e intersectándose con la interpolación que ya se tiene. Teniendo esa recta, ahora desde la interpolación vamos a subirla hasta donde cuadre con la curva de operación.
Teniendo ya los valores de x y y que hicimos en base a la interpolación, los juntamos para tener una nueva recta de operación. Si en esa nueva recta de operación pasa el punto xm1, esos son los datos de x y y correspondientes, si no se tiene que hacer otra interpolación. Como en este caso la recta de operación sí pasa por xm1, ese es el resultado que nos piden en el inciso A, ese valor de x y ese valor de y minúscula. Ahora en el inciso B nos piden exactamente lo mismo, pero nos dan otros datos. El valor de x1 que obtuvimos en el inciso A va a ser ahora xf. El valor de R1 del inciso A ahora va a ser f. Y el valor de R1 sobre 2 del inciso A va a ser el valor de B. Por lo tanto, primero debemos de calcular el valor de R1 para poder obtener el valor de F y de B. R1 se calcula F más B menos E1. Pero para eso debemos de calcular primero E1, que va a ser igual a M mayúscula 1 por xm1 menos x1 sobre y1 menos x1. Sustituyendo los datos para sacar E1 se obtiene 100 más 50, que ese es el valor de M1, F más B, que multiplica a xm1, que ese es el que acabamos de calcular en el inciso A, menos x1, que fue la que se obtuvo en la gráfica que viene siendo x, sobre y1, que de igual manera se obtuvo en la gráfica, menos x1. Haciendo toda la operación aritmética nos da que E1 es igual a 135.6. Ahora R1 va a ser igual a 100 más 50 menos 135.6, dándonos un valor de 14.4. Teniendo ya esos valores, vamos a tener ahora que xf es igual a 0.24, f es igual a 14.4 y b es igual a 7.2. Teniendo ya esos datos, vamos a calcular ahora xm2, porque es otra recta diferente, pero se va a calcular de la misma manera. F por xf sobre f más b. Sustituyendo los datos, los nuevos datos, y haciendo la operación aritmética, xm2 nos da un resultado de 0.16. Ahora debemos de graficar otra vez xf, igual uniéndolo con el 100% de b, y en esa recta que acabamos de graficar ubicar xm2. De igual manera debemos de ver si existe una recta de operación que se intersecte con xm2, que en este caso sí es, que es la primera recta de operación. Por lo tanto, los valores de x y y minúscula ya los tenemos, los cuales son los de la primera recta de operación que vienen en la tabla. X2 es igual a 0.07, obtenida de la primera recta de operación, y el valor de y2 es igual a 0.25 de la misma recta de operación. Y ese es el resultado del inciso B. Ahora,
en el inciso C nos piden x2 y y2, pero mayúsculas. Entonces, la manera de calcular x y y mayúsculas es ubicando los puntos donde están x y y minúsculas y trazar una línea desde el punto donde la concentración de B es el 100% hasta esa línea, que en este caso primero lo vamos a hacer con x2 y lo vamos a sobreextender hasta que llegue a la línea AC. Y ahí donde se intersecte, ese va a ser el valor de x mayúscula, en este caso x2 mayúscula. Que en este ejemplo x2 mayúscula y x2 minúscula nos dan el mismo dato. Para sacar el valor de y2 mayúscula hacemos exactamente lo mismo, nada más que ahora ubicándonos con el 100% de B y uniéndola con el punto y2 minúscula. Y otra vez sobreextendemos hasta la línea AC. Y en este caso el valor de y mayúscula 2 nos va a dar de 0.97 o 97%. Y lo escribimos y ese es el resultado del inciso C.